Muy bien, gracias. Bueno, sin más preámbulos, el tema de la presentación de hoy, ¿verdad?, es el desarrollo de la comprensión lectora como una experiencia de aprendizaje. Así que, Carmen Gloria, te damos el paso para que nos puedas comenzar a contar cómo trabajar esta tan importante habilidad hoy día en este contexto. Bien, vamos a comenzar desde el título. Aquí habla de comprensión lectora, sentido y experiencia. Entonces, inmediatamente podemos generar una hipótesis. Esto no tiene que ver solo con la comprensión lectora, sino con un contexto experiencial y de sentido ¿para quién? Para el estudiante. Las primeras preguntas que nosotros podríamos hacer seguramente tienen que ver en el contexto que están ustedes, cómo poder desarrollar un proceso de comprensión lectora en cursos multigrado, por ejemplo. Pero también nos puede pasar que frente al escenario de generar ciertas preguntas, ustedes, nosotros a veces como estudiantes, nuestros niños, no se nos ocurra desarrollar algún tipo de pregunta que le permita a generar una ruta de trabajo. Por lo tanto, desde mi óptica también psicopedagógica, es interesante y es necesario trabajar en algunos apoyos o guías desde ya. Por ejemplo, un listado de preguntas. Entonces aquí tenemos preguntas que tienen que ver con qué. ¿Qué vamos a tratar ahora? ¿Cuándo podemos aplicar esto? ¿Con qué elementos podemos trabajar? ¿Por medio de qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son encabezados que de alguna manera nos ayudan a ir generando preguntas también desde el estudiante. Porque aquí, entre más silencioso sea el profesor, eso es lo que esperamos, más va a hablar el estudiante. Entonces, partimos con esta pequeña lectura. Se la voy a leer yo y seguramente le voy a hacer preguntas sobre esa lectura. Esta es una lectura que comienza de la siguiente forma. Plot rollo pedrí en el catón. Socré un bancote. El brazo estaba cantamente linendo, no lo driñó. Una parajosia y un parajosi estaban plinando mi hendidor. Estaban gribando atamente, yo grotí al pari y a la para fotnamente. No gofrieron un platión. Naelini, yo no putre, ni creerlo. Yo lindrebala, posrí fobanamente. La primera pregunta que seguramente ustedes están haciendo, esta profesora enloqueció, ¿qué tipo de texto es este? ¿Ya? Pero veamos nuestra comprensión, porque hoy día el tema es comprensión. ¿Dónde pedrió el escritor Plorro? Seguramente ustedes están buscando, ¿qué dirá eso? ¿Ya? Segunda pregunta. Vayan anotando, ¿ya? ¿Dónde pedrió el escritor Plorro? Fue la primera pregunta. ¿Driñó al graso? ¿Quién estaba plinando a su hendidor? No veo muchas respuestas, vamos respondiendo. Estaban gribando atamente o sapamente. ¿Lindrió o no? Seguramente están medio impactados. Seguramente, efectivamente, están diciendo, ¿qué está haciendo esta profesora? ¿Será catalán? Me dicen. ¿Ah? ¿Qué está pasando con esta lectura? Bueno, este es un ejemplo de un texto de un autor que nos sirve para muchas cosas. Una de las cosas para que nos sirve para darnos cuenta que a veces leemos o aparentemente leemos, pero no le atribuimos ningún significado. ¿Eso es lectura? ¿Eso no es lectura? Podemos pensar que hay alguna conexión entre la pregunta. Seguramente ahí ya están contestando en el catón, no lo driñó en el catón. Está bien. Es decir, puedo contestar, miren qué curioso, puedo contestar algo sin tener idea lo que dice. Eso tiene que ver con un nivel primario, literal, de la comprensión. Muchas veces, este problema de lectura es un problema, yo lo decía, país, porque efectivamente a veces vamos cambiando el tipo de lectura, pero el tipo de pregunta sigue más o menos parecido. Y nos quedamos a veces en temas básicos de literalidad. Eso es algo que hemos transitado
y digo, y me incluyo todos los profesores en tratar de ir viendo de qué otro modo puedo ir leyendo que efectivamente la pregunta tenga un impacto tal que me saque de la literalidad, perdón, y me lleve al análisis, me lleve a la síntesis, etc. Vamos a leer ahora entre todos. Y les voy a poner un texto y ustedes me van a decir qué dice ese texto. Por favor, vayan escribiendo en el chat. ¿Qué dice ese texto? Algo dirá, ¿no es cierto? ¿Qué dirá ese texto? Dirá, por ejemplo, que efectivamente ahí hay un reglamento de tránsito. Seguramente no. ¿Será una carta de amor eso? ¿Qué pistas me da el tema de la ilustración? Lo más seguro que si yo combino y analizo, observo los datos que me da ese texto, lo más seguro que yo pueda ser capaz de leer perfectamente lo que está ahí. Seguramente está en árabe, me están diciendo. Hay un problema con los animales. Seguramente hay. ¿Qué problema hay, profesora Cristina, con los animales? ¿Por qué cree usted que hay un problema sobre los animales? ¿Ya? Es decir, hay ciertas pistas del texto que es lo que le pasa al niño. Y pusimos un texto que creo que es en árabe, simplemente para darnos cuenta de lo que le sucede al niño cuando lee algo y está empezando ese proceso lector y tiene que generar muchas vinculaciones, muchos elementos de análisis para poder llegar a decir, fíjense que ahí señala, había una vez un grupo de animales de África que querían encontrarse en un lugar de la selva. Puede decir otra cosa. Pero eso significa que efectivamente, al trabajar con los niños en textos de otro idioma, me da la posibilidad de hacer patente, de hacer latente la necesidad de indagar, de buscar información en el propio texto. Sigamos adelante, a ver qué más tenemos. Aquí tenemos otro texto. Fíjense que este texto es de la Yoko Ono, ¿ya? Y es una gráfica que ella realizó en función de una canción de John Lennon. Y seguramente ustedes me tendrán que decir qué dice ahí. Yo tapé algunos elementos que evidentemente daban más pistas. Pero aquí tenemos algunas pistas clave. Conocemos algunos de los idiomas. Conocemos algunas de las palabras. Tengo la palabra guerra, tengo la palabra milito, tengo la palabra estás, tengo la palabra finie, tengo la palabra acabat. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes que dice ese texto? ¿Qué dirá ese texto? A ver, las apuestas. ¿Qué dirá ese texto? ¿Dirá que ese texto algo, viva la paz? Pero no dice paz. Y yo conozco solo algunos elementos. ¿Ya? Sí, justamente es una gráfica de una canción de su marido, de una canción de John Lennon. No a la guerra, fíjese que está cerca, profesora Cristina, está cerca de no a la guerra, porque dice, la guerra, justamente, Ana María, la guerra ya termina, justamente, se acaba la guerra. Si se dan cuenta, lo que hemos estado haciendo, sea con claves de la ilustración, o sea con recordar y ligar, vincular las palabras que yo conozco, otorgar significado. Por lo tanto, yo estoy leyendo. En la medida que yo le otorgo significado a algo, estoy leyendo. No es solamente un hecho de decodificación. Veamos, ¿qué nos dicen los autores? Aquí yo tomé 3 ideas o 3 autoras que son interesantes y hay que considerarlas para dar a la lectura el sentido o un significado mucho más completo. Juana Pinzás nos habla, peruana ella, nos habla de 7 estrategias cognitivas para leer, pero también atribuye una idea genial, leer pensando. No es un acto mecánico,
Es un acto, dice, donde debemos conectar, vincular lo que voy leyendo necesariamente, sea lo que sea, un boleto de micro, un cuento, lo que sea, tengo que vincularlo con lo que yo he vivido. Nos dice además que tenemos que crear imágenes mentales, visualización. Es decir, no es lo mismo si yo no me imagino algo. Tengo que tener la posibilidad de ir imaginando lo que voy leyendo, de identificar las ideas importantes, de inferir causas, consecuencias, de hacer hipótesis, de sintetizar ideas y de formular preguntas. ¿Se dan cuenta que la idea de pregunta es vital? La idea de hipotetizar, la idea de sintetizar, la idea de inferir, de generar imágenes y de vincular. Isabel Solé, por otra parte, nos habla que la lectura es un proceso interactivo. Yo sé que muchos conocen el planteamiento, ¿ya? Pero ella lo que indica es que en ese proceso interactivo, leer es comprender. Y algo debe suceder en mi clase, pero como una constante, no como al principio de la clase, al medio de la clase y al final, sino un asunto muy recursivo de siempre que voy leyendo, tengo que ir trabajando con los estudiantes cuestiones que son básicas. Por ejemplo, tengo que lograr que el estudiante se pregunte, ¿por qué voy a leer esto? ¿Para qué lo voy a leer? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué sé yo de este tema? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Subrayo? ¿Anoto algo al lado? ¿Estoy comprendiendo? Esas son rutas para el niño. Y finalmente sí he comprendido. Pero ojo, estas rutas no son automáticas. Esta ruta que da Isabel Solé necesita apoyo, necesita pauta, necesita alguna guía, no tremenda guía básica. ¿Cómo puedo ayudarme a leer? ¿Cómo me doy cuenta si voy comprendiendo? ¿Cómo voy logrando el objetivo propuesto? Y finalmente, sí he logrado comprender. Joseph Jolivet estuvo mucho tiempo en nuestro país, hace muchos años, trabajando con las escuelas más vulnerables. Ella es francesa y ella hablaba de que leer es atribuir sentido a partir de interrogar al texto. Pero no a cualquier texto, ¿ya? No a cualquier lectura. Aquella lectura que nace de una necesidad real. Y esto es sumamente importante. Muchas veces cometemos pecado en todos los niveles educativos, hasta en la universidad, de entregarle un texto a un estudiante sin ningún contexto, sin ninguna preparación ni entusiasmarlo por leer, sino que se lo damos. Es obediente a un programa, bla, bla. En el planteamiento de Joseph Jolivet, eso no es posible. Y aquí hay algo más interesante también, que no separa la lectura de la escritura. Y que cada vez que se trabaje lectura tiene que ser un texto completo, aunque sea una frase, ¿ya? Y la mejor forma de ir trabajando desde esta autora es a través de proyectos. Miren qué coincidencia con lo que acabamos de hablar. Es decir, un trabajo cooperativo, donde vamos descubriendo, donde vamos adivinando el texto, tal cual como lo hicimos hace un ratito con los textos que le mostré. Vamos a ver ahora cómo todos estos principios los podemos poner en práctica, en una didáctica respetuosa del alumno, en una didáctica que cree en el alumno, que quiere, independiente del nivel en que se encuentre, independiente del lugar donde se encuentre, independiente de los recursos que se encuentre, lo que queremos es que efectivamente ese niño tenga una experiencia lectora ya positiva, ¿ya? Vamos a ir viendo. Entonces, nosotros hablamos de una clase con sentido. Y hace un rato hablaban ustedes de que esto del interés de los niños. ¿Cómo yo ayudo a proyectos que sean de su interés? Bueno, el interés está muy ligado con el sentido. El sentido, algo me tiene que llamar la atención, algo me tiene que gustar, algo se debe, de ese texto, de esa clase de comprensión, se debe vincular con mi vida, ¿ya? Y quiero mostrarles en lo que yo estoy trabajando. Yo llevo mucho tiempo en el área de la enseñanza, del trabajo en la comprensión, del trabajo
con profesores, trabajé mucho en capacitación, pero últimamente he indagado otras expresiones. Y les quiero mostrar que la sala de clases también debe cambiar. Y vamos a unir esta idea de comprensión con algunas instalaciones ya probadas, ya hechas, en un laboratorio de aprendizaje donde yo formo parte. Lo primero, los cobijos de papel, carpas y sábanas. ¿Cuántos de ustedes, fíjense en esto nomás, cuántos de ustedes recuerdan o jugaron cuando niños meterse debajo de una sábana? Con un palo de escoba seguramente y una sábana, o una linterna. Bueno, en la sala de clase nosotros la podemos transformar de esa misma forma, con papeles de diario, con sábana, ¿ya? Y meter a los niños. Y ustedes me dicen, pero estamos en pandemia, profesores. Bueno, profesora, ¿cómo lo hacemos? Invita a los niños a ponerse ahí. Invítelos a hacer un pequeño campamento lector. Les voy a mostrar esa foto, la hicimos con papel craft unido con masking tape, en una sala de clase, pero adentro es un cobijo para meterse. Esa es una idea. Es decir, estamos haciendo instalaciones que den sentido a la lectura. También tenemos historias de papel en la muralla, ¿ya? Es decir, pensemos en un cuento, pensemos en una historia, trabajemos Caperucita Roja o el que ustedes quieran o necesiten trabajar, con el niño pequeño en conjunto con el niño más grande, en sus salas multigrado. Y de ahí tomemos papel de diario, tomemos una tijera, tomemos un masking tape y que los niños representen una escena en la muralla. Las murallas siempre deben estar limpias, profesores, para ir trabajando con los niños y usar la muralla como espacio. Como estamos en pandemia, esto lo pueden hacer también desde sus casas. Les voy a mostrar. Ahí tenemos, esto lo hicieron unas profesoras como ustedes. Y ahí tenemos una historia. Yo no sé si se recuerdan esa historia, pero voy a dar algunas pistas. Parece que hay un bosque, parece que hay una reja, parece que hay un tamborcito de pintura. Eso es una pista. Y parece que había que pintar y pintar y pintar eso blanco. Bueno, hay una historia que tiene que ver con eso, y es la historia de Tom Sawyer. Ustedes pueden tener otras historias. Aquí es de una película, eso está muy elaborado, eso no lo hicieron los profesores, lo tomamos de internet, no lo hicimos nosotros tan artesanalmente, sino que, pero también representa la historia de Apps. ¿Ya? También podemos hacer ciudades literarias. Fíjense en la ciudad literaria. Aquí vemos a profesores haciendo una ciudad literaria. Una que se llamaba la calle o el edificio Gabriela Mistral, otra se puede llamar el edificio Caperucita Roja, otro los Tres Chanchitos, depende del nivel en que se encuentran los niños. Y aquí tenemos los arbolitos, y los arbolitos tienen síntesis, pueden tener hipótesis de los niños. ¿Ya? Es decir, no solo estamos trabajando la lectura y la comprensión en sí misma, sino la estamos abordando desde su contexto. Texto y contexto importa. También tenemos la clase museo. Y la clase museo, discúlpenme, está en mi casa, sonó el timbre. Aquí hay una clase museo donde efectivamente están obras de arte. Y esas obras de arte, de Magritte, de Hopper, de Mata, esas obras de arte las podemos trabajar para las habilidades de la lectura. Las habilidades de comparar, las habilidades de observar, analizar, imaginar. Pero no solo estamos trabajando la habilidad de la lectura, sino que estamos trabajando cultura, estamos trabajando arte con los niños. Fíjense cuando uno les pregunta a los niños de cualquier nivel y cualquier escuela si conocen a Mata. No lo conocen. No conocemos nuestros artistas nacionales. Eso es imperdonable. Eso tenemos que trabajarlo y aquí la excusa necesaria es la habilidad de pensamiento, ¿ya? Y la habilidad que está atrás, por ejemplo, describa. Por ejemplo, hipotetice. Por ejemplo, compare.
la clase cuento. Aquí tenemos una clase cuento donde efectivamente se tomó escalera y se pusieron cuentos que hacen los niños. El cuento ahí tiene un sentido que puede ser la misma actividad que usted hace habitualmente, pero le damos un formato diferente. Tenemos también la clase de conceptos, ideas principales. Y llenamos, estas son para adultos, pero la podemos hacer con las palabras de los cuentos. Y llenamos paredes con las palabras o extractos de las historias que los niños generen o lean. Ahí tenemos una muralla gigante de aquello. Armando ideas. Uno habitualmente hace escribir en una guía al niño o hace escribir en un cuaderno a un niño, pero esa misma actividad que usted hace de comprensión lectora, de sintaxis, etcétera, la puede hacer en la muralla. Y en esa muralla le damos un contexto de interés y de sentido para él. Estamos armando historias ahí. También los personajes. Fíjense esto, poner zapatos, los zapatos de traer zapatos a la escuela. Traiga zapatos, pónganlo en diferentes rincones de la sala de clase y que ahí empiecen a trabajar las habilidades cognitivas que nos señalaba Pinzás. A ver, visualicemos, imaginemos ese personaje, imaginemos de dónde es, imaginemos qué hace, describámoslo, dibujémoslo, etc. Los zapatos son importantes en la vida de cada uno. Bueno, también tareas de descripción, análisis y de síntesis. Fíjense que ese paquetito que está ahí es un paquetito que contiene un objeto. Pero la diferencia es que le pusimos un margen de masking tape. ¿Para qué? Para que se vea como algo especial, no cotidiano. Y adentro de ese paquetito, ese objeto, el niño lo saca. Y es para trabajar la habilidad de escribir, la habilidad de hipotetizar. ¿Qué será? ¿Ya? Y entonces, si yo trabajo eso, cuando voy al texto, eso resulta mucho más amable, mucho más familiar. Es decir, no tengo que esperar a leer un texto para yo trabajar las habilidades. La tengo que trabajar constantemente en mi clase. Este es un museo, con esto termino esta parte, es un museo de objetos. Trabaje con objetos, póngale, si estamos en pandemia, le ponemos imágenes de objetos para el mismo propósito, vincular, analizar, inferir, hipotetizar. Bueno, yo aquí les quiero mostrar solamente una mini experiencia, que para eso me voy a salir un poco de la pantalla y quiero que me puedan ver. A ver si lo hacemos así. Ahí está. Perfecto. Necesito poner, ustedes se fijan, aquí, esto es algo muy simple. Tengo objetos y los puse ahí para que ustedes lo puedan ver. No sé si ¿se ven algunos? Ya. Esos objetos que ustedes ven ahí, ¿ya? Pueden ser cualquiera, de su casa. Y esto lo puede hacer tanto cuando usted esté en su sala renovada, o bien desde este medio digital. Y esto es porque nos gusta construir escenas para una película. Entonces desde los chiquititos, nos podemos meter debajo de una sábana, debajo de una mesa, donde usted quiera, con papeles, y estamos jugando a inventar una historia. Por ejemplo, aquí, ¿qué tengo? Tengo una calavera, y que alguien puede decir, esos son de México, esto tiene que ver con la película esta de este niñito que se llamaba Coco. Ya, esto es algo del tiempo. Fíjense que aquí hay un remedio, acá hay una linterna. Entonces yo invito a los niños primero a las habilidades, describir estas habilidades. Entonces le pongo casi una lupa y le puedo tener ese objeto, una libretita de anotaciones y que describan los objetos. Pero no basta ahí. Después que lo describan, inventemos una historia. Ya. Y con esa historia, después se escribe, se revisa, se escribe bien, la leen otros, porque vamos a armar muchas historias.
Pero ahora les voy a mostrar otra cosita, muy pequeñita. Hace mucho tiempo yo trabajaba en esto, los sombreros para pensar. Hoy día les voy a mostrar 3 sombreros, ¿ya? Este sombrero blanco, que lo hice de papel volantín, ¿ya? Me queda regio, ¿no es cierto? Este sombrero blanco, yo le digo a los niños, hoy día les voy a hablar de estos sombreros que son mágicos. Ojo, son los sombreros de Edward de Bono, los 6 sombreros. Pero yo voy a tomar 3 nomás, ya. Y voy a tomar este blanquito. ¿Por qué? Y le voy a decir, este sombrero es mágico. Cuando yo me lo pongo, solo puedo decir datos. Oye, ahí, me veo medio extraño, ya. Puedo decir datos de lo que veo, ya. Supongamos de la Caperucita Roja. ¿Qué datos veo? ¿Qué datos leí? ¿Qué datos hay en el cuento? No de emociones, nada de otras cosas. ¿Qué hay? Hay una niña, hay una mamá, hay un lobo, hay una canasta. ¿Ok? Eso, cada vez que yo me pongo este sombrero, solo digo datos. Y esto es sumamente importante, estimados profesores, porque esto tiene que ver también con el pensamiento científico. La idea de observar. A veces hablamos de un montón de cosas sin tener los datos. El niño tiene que tener datos, esas palabras clave de una oración, esas palabras clave de un cuento, de una historia, de un afiche, de una película. ¿Ok? Entonces, ya saben, construyan estos sombreros. Este es para ver los datos de algo. Pero también, miren, voy a poner otro. Este es amarillo. Me lo pongo así. Y el amarillo es un sombrero que tiene que ver con lo positivo. Y yo voy a hablar algo hoy día positivo. Aquí no doy datos. Cuando me lo pongo me convierto en una positiva por excelencia. Y yo les voy a decir que estoy contenta de lo que estamos haciendo aquí. Estoy contenta de compartir esto. Pero también aquí yo veo todo lo bueno, veo los beneficios de algo. Yo creo que hacer este tipo de cosas es muy beneficioso. Es muy buena compartir. Y eso lo celebro. Este es el amarillo. Ve las cosas positivas, todo lo positivo que podamos ver. Y enseñémosle a los niños a ver las cosas positivas, incluso a pesar que haya muchas tragedias. Y aquí me pongo mi boina roja. ¿Y por qué me pongo mi boina roja? Porque cuando me pongo este sombrero rojo, lo que logro es trabajar la emoción. Y cuando trabajo la emoción, yo digo que siento. Trabajo mis emociones, buenas o malas. Me carga el Caperucita Roja porque trata mal al lobo. Y los lobos no son malos. Me gusta tal cosa. Quiero esto. ¿Ya? Entonces, esto efectivamente me cambio. Entonces, yo analizo con los niños una historia, un cuento en función de sombrero. Y pongo el último. No tenía sombrero, tengo una pañoleta negra. Y el negro es el pensamiento crítico, pero con los niños yo lo he transformado a lo largo de los años y le digo, este es el pensamiento preguntón. Preguntemos, niños, esto se trabaja hasta de los 3 años. O sea, que nadie les niegue las posibilidades a los niños, por favor. Los niños son sujetos maravillosos, independientes de sus niveles de aprendizaje, de sus dificultades. Porque ¿saben por qué? Porque tienen siempre la posibilidad de aprender. Siempre. Nosotros a veces como adultos los achatamos. Entonces, cuando este sombrero pregunta, supongamos Caperucita Roja, les pregunta, ¿por qué la Caperucita desobedeció? ¿Por qué se comporta mal el lobo? ¿Por qué tal cosa? Es un preguntón. Entonces, obvio, tenemos que hacer que los niños trabajen con esto. Esto si no tiene sombrero, no quiere hacer sombrero, use papelitos de colores, use globos. Aquí yo traje papelitos de colores para hacer lo mismo. Los pego en la pared y todo, pero que entiendan que su pensamiento debe ir cambiando, que no estamos en blanco y en negro, que estamos en matices que nos ayudan a pensar. Bueno, y les voy a presentar la última. A ver, me están ayudando aquí. Fíjense lo que encontré en mi casa. ¿Qué son estos? Se me caen, perdón.
tubos, o tubos de confort, tubitos de cosas. Entonces, miren, ¿qué puedo hacer con esto? Digo yo. Y aquí me ligo con Marcela, que hablaba de los proyectos. Yo tuve la oportunidad de conocer proyectos preciosos en otros lados, en contextos de mucha pobreza y en contextos de mucha riqueza. Voy a hacer un mix con esto que les voy a presentar. Primero, con estos tubos, yo puedo decir, estos tubos, ¿dónde los puedo ver? ¿Con qué los relaciono estos tubos? Niños, ¿con qué los relaciono? Fíjense que yo los relacioné con las tuberías que llevan el agua. ¿Ah? Entonces yo puedo hacer un proyecto para entender el funcionamiento del agua. Pero ojo, me falta un componente. También puedo problematizar y decirle a los chicos, ¿ya? Y puedo tener textos, lecturas de eso, lecturas pequeñas o grandes, de acuerdo a los niveles escolares. Y nos ponemos la pregunta, ¿por qué en algunas partes hay agua y en otras no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar en un componente social? ¿Cómo podemos ayudar a mi comunidad a que pueda, por ejemplo, purificar el agua? Estimados, yo vi niños muy pequeños, en contexto muy vulnerable, cómo le enseñaban a una comunidad a purificar el agua. Y prepararon unas tuberías, unos jarros, unos coladores para purificar el agua de una comunidad real. Yo creo que ahí es donde hacemos pedagogía. Esa es la clase que yo quiero retomar. Esa es la habilidad, comprensión lectora, no solo todo es texto. Su clase es un texto, una imagen es texto. Las habilidades las puedes trabajar ahí y debemos trabajarlas ahí. ¿Ok? Continúo, ya me queda poco. Un segundo. Bueno, uno de los elementos que yo aquí les estaba mostrando era justamente algunas ideas que quería desarrollar, pero por temas de tiempo lo voy a ir parando, pero se las enuncio. Ahí está el diario escolar. Los diarios son importantes hacerlos. Si estamos en pandemia, que entrevisten a su familia. El niñito pequeño que le pregunte a su mamá algo, a la abuelita, al tío, y esas historias que ustedes hicieron familiares se hacen también enseñándonos una herramienta de investigación. Son investigadores, ¿ya? Los mensajes en la botella, mire qué lindo. No sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando niña enterraba tarros, ¿ya? Tarros con mensajes, con cosas. Bueno, enterremos tarros, ¿ah? Con mensajes, y después los leemos con los niños. Las cartas, fíjense que hay cartas antiguas, hermosas, de personajes históricos, y las tenemos ahí. Ese es un buen insumo para trabajar. Bien, hagamos una síntesis porque ya estoy contra el tiempo. ¿Qué nos sacamos, digo yo? ¿Qué nos sacamos de la vestimenta, de lo que hacemos? ¿Qué dejamos de lo que hacemos? Pero la más importante es ¿qué transformamos? Yo voy a leer algunas cosas de aquí. Tenemos que entender claramente que leer es comprender. Leer es siempre estar en interacción. Leer es siempre vincular. Siempre representar. Yo tengo que ir comprobando en los niños la comprensión y la forma que tengo. La única forma es que el niño se exprese, que represente haciendo un dibujo, haciendo un esquema, ¿ya? Gozar leyendo. O sea, yo haciendo este tipo de actividad he gozado mucho y creo que los niños también. Armar escenas, descubrir, adivinar claves lingüísticas. El buen lector, fíjese que no necesita leer todo. Él va adivinando. Yo quiero que esa autonomía la tenga el niño. Adivine las palabras. Siempre traducir. Soy una convencida que a veces los niños no nos entienden. Entonces, hablemos más docto, digo yo, pero también hagamos una traducción muy simple, ¿ya? Toda la información no visual me ayuda a leer mejor, a leer las palabras, a entender la gramática, los macro y micro conceptos. Entonces, ¿qué significa tener mayor información no visual? Saber del tema antes de que lea
juegue con el tema, hable del tema, disfrácese, traiga productos, etc. Bien. Y esto para cerrar. Aquí le estoy mostrando básicamente una imagen. Pongamos en ejercicio lo que hemos hablado. Ahí hay una imagen y aquí necesito interacción, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ven ahí? Lo más seguro es que me digan, a ver, díganme, ¿qué ven primero? ¿Qué ven en esta imagen preciosa? ¿Alguien me quiere contar? Yo lo que veo es un reloj. Veo un reloj, veo un cuadro, veo pajarito y veo un ladrón. No sé si ven ustedes eso mismo. Aquí yo puedo trabajar muchas hipótesis con los profesores, con los niños, perdón, con ustedes. Ya, un zorro, un lobo malo me están diciendo. Claro, esas cosas estoy viendo. Pero eso, en el fondo, yo voy trabajando con ellos, los niños, habilidades de describir, habilidades que tienen que ver con hipotetizar, etc. ¿Ya? Y los que se imaginaron un lobo malo que quiere cortar el tiempo, fíjense lo que pasa. Esto lo puedo hacer muy largo, se lo estoy reduciendo a usted por respeto también a los tiempos. Miren lo que pasa ahora. Con todas esas hipótesis vamos a comprobar efectivamente de qué se trataba. Cornelio es un lobo ambientalista, ornitólogo de profesión, que dedica gran parte de su tiempo a apoyar las causas ecológicas. Su mayor hazaña a favor de la naturaleza la realizó cuando decidió liberar a todos los pájaros cucú de su ciudad, que se encontraban prisioneros dentro de antiguos relojes. A pesar de su intachable conducta, Cornelio debe lidiar con el injusto estigma del lobo malvado y despiadado que un día se devoró a una inocente chiquita colorada y a su abuelita. Les recomiendo a esa autora. Elsa Bornemann es argentina y tiene textos preciosos para trabajar con los niños. Bueno, estimados profesores, eso es todo. Esto es una síntesis muy apretada que casi me angustia, pero quiero que vean que detrás de este trabajo hay mucho tiempo, hay ciertas convicciones, mucho tiempo de trabajo en esta dirección y muchas convicciones. La convicción de que tenemos que potenciar los aprendizajes en los niños, la convicción de que tenemos que gozar aprendiendo, que tenemos que desarrollar las habilidades en los niños y que debemos hacer un relato de clase distinto al que estamos muchos de nosotros haciendo. Muchas gracias.